no tenemos la metodología para transmitirles y decirles, olvídense que con esto van a lograr todos sus sueños, pero sí tenemos algunas cosas en común que fuimos detectando, no solo en Virtify, sino en distintos emprendimientos, ¿sí? Muchos de los cuales estudiamos y muchos de los cuales vivimos, ¿sí? Y los vimos. Pónganse a pensar todos los casos que les comenté al principio de disrupciones y de crecimientos exponenciales y de conquista del mundo, si se quiere, ¿sí? ¿Qué tenían en común? Todos fueron tocados por la tecnología de alguna forma. Entonces vemos que tanto la tecnología para disrumpir, pero también para crecer, para hacer las cosas mejor, para ganar nuevos mercados, es algo que hoy es muy difícil de obviar si queremos hacer algo mejor y distinto. ¿Sí? Si queremos hacer algo radical, creemos que es casi imprescindible, pero si queremos hacer algo mejor, también es muy necesario. Piensen en cualquier avance que hubo en las organizaciones y es muy difícil que esté separado de la tecnología. Esto que les vamos a mostrar está basado en una metodología que se llama Lean Startup de Eric Rice, que escribió un libro sobre el tema en el 2008, que si a alguno le interesa lo puede ver. Es una de las tantas metodologías. Después está Design Thinking, que con alguno de por acá charlé. Esto lo que plantea, y si lo pueden ir viendo reflejado en los diversos ejemplos que se contaron, es el nivel de incertidumbre al principio de un proyecto está en su máximo nivel, ¿sí? Entonces el garabato que ven ahí es la incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese nivel de incertidumbre? ¿Vamos a apostar todo lo que tenemos en ello? ¿Sí? Vamos a decir, en este es el momento de armar los mega planes de negocio, de ir a decirle a nuestros inversores, mostrarle pilas de papeles, números, datos, ¿sí? Cuando el nivel de incertidumbre es tan alto. En general no pasa eso, por lo menos con este tipo de empresas, ¿sí? Entonces lo que se plantea es comenzar testeando las hipótesis más riesgosas, aquello que sea absolutamente necesario para que el emprendimiento pueda funcionar. Puede ser el interés del cliente, puede ser la cadena de pagos, puede ser socios estratégicos. Lo importante es hacer la lista de hipótesis estratégicas que ustedes necesitan para que el producto que quieren ofrecer funcione, ¿sí? Y aprovechar el tiempo para testear esas hipótesis. ¿Testearlas cómo? Testearlas de la forma más barata posible, ¿sí? Llevar un prototipo, algo que pueda mostrar en forma lo más tangible posible cuál es el sueño, cuál es lo que se está proponiendo, ¿sí? Invertir mucho, por ahí tenemos un producto mejor, de más calidad, pero vamos a tardar mucho más y si nos equivocamos va a ser mucho más doloroso. Un poco la metodología que está atrás de esto, que ahora en el próximo slide lo vamos a ver, es hacé, medí y testea para equivocarte lo más rápido posible. Nos vamos a equivocar, pero si nos equivocamos lo más rápido posible y lo más barato, va a servir como un aprendizaje. Cuando los experimentos puedan realizarse a un bajo costo, invierte más cuando la incertidumbre empieza a bajar. ¿La incertidumbre va a empezar a bajar sola? No. Va a empezar a bajar cuando empecemos a testear, cuando empecemos a escuchar a la gente que se lo mostramos, ¿sí? Eso es aprendizaje. Y eso es empezar a ganar un capital, ganar experiencia, ¿sí? Y a medida que vamos ganando experiencia, la incertidumbre va a ir bajando. No va a ir bajando sola, ¿sí? Como les decía. Y ahí por ahí es el momento de empezar a utilizar ese aprendizaje para refinar un poquito más el producto. Las tres fases, como les decíamos, es diseñar, medir resultados y aprender. Diseñar y construir ni siquiera se está planteando, y eso pueden profundizar ustedes, porque hay distintas formas de prototipear, es un producto en chiquito. Mi mismo producto en chiquito. No necesariamente es eso, porque muchas veces el mismo producto en chico también es caro. Tampoco es un estudio de mercado, ¿sí? Preguntarle a los clientes qué harías si, porque puede ser muy distinto lo que el cliente haría si que cuando lo tiene y decide qué hacer, y ves las reacciones que tiene, y ves otras complejidades que pueden ir surgiendo. El segundo paso es medir los resultados, ¿sí? Ver lo más rápido posible ese feedback y capitalizarlo a tu favor. Y el tercer paso es aprender, ¿sí? Ese es el círculo, esta es la base del método Lean Startup. Hay un libro entero de esto, pero los recomendamos, es una de las metodologías, no es la única. Pero es interesante, porque si vemos, se repite mucho. Y la experiencia de Virtify, y tenemos un montón de experiencias. Facebook fue una. Facebook empezó en universidades,
y testeó básicamente dos hipótesis. Una la de creación de valor y otra la de crecimiento. La de creación de valor la testearon por la cantidad de tiempo que los usuarios, cuando lo probaban dentro de universidades, estaban en la plataforma. Y era más que aceptable. Y la de crecimiento la testearon por la rápida adopción que tenía. No solo en las universidades que estaban, sino cuando iban escalando a otras universidades. Recuerden que cuando prototipeamos, cuando mostramos algo, el principal centro es el usuario, ¿sí? Es al que le vamos a ofrecer el producto. Y una de las clasificaciones está en las necesidades que tiene el usuario, en los beneficios que puede obtener y en las cosas que puede solucionar, ¿sí? Y ver cómo entendemos esas cosas y lo podemos adaptar lo mejor posible a nuestro producto, ¿sí? Nuestro producto tiene una serie de características que responden a necesidades de usuarios, ¿sí? Y solucionan o un problema que tienen, hacer más eficiente tal o cual cosa, o generarle un beneficio, ¿sí? Generar una experiencia de realidad virtual. Por ejemplo, escuchar música en forma distinta para el que le encanta escuchar música. Lo que nos dice el usuario versus lo que pensamos, ¿sí? Muchas veces es muy distinto. Y tal vez si le decíamos al usuario, tal vez de esto se hizo un análisis de mercado, cómo quería que sea la plaza, bla, 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 bla. Ahora, la experiencia va por ahí, ¿sí? Y esto es un poco lo que pasó en muchísimos emprendimientos, y mismo lo que pasó en Virtify también, ¿sí? Cuando fueron probando, retesteando, viendo que lo que estaba buenísimo, estaban súper embalados, no pasaba nada, ¿sí? Y fueron aprendiendo, generando aprendizaje y estaban cada vez más cerca de su usuario, ¿sí? Cada vez más cerca de lograr algo que pudiera comprender, sintetizar las necesidades del usuario. Zappos comenzó con una visión que era, ¿por qué no tener una tienda de zapatos online? ¿Sí? Siempre parecía algo complicado por el tema de que uno está acostumbrado a comprar zapatos, ropa, tiene que estar presente. Y una alternativa era crear una gran cadena que requería de logística, requería de medios de pago, requería de proveedores, ¿sí? Pero el principal tema era la logística. Entonces lo que hizo fue testear, hacer un prototipo, ver, ¿esto funcionará? ¿Está listo el mercado? ¿Hay interés de esto? ¿Es una necesidad de los clientes que podemos satisfacer, vender zapatos online, que no se hacía en ese momento? Lo que hizo fue ir a distintos negocios de la zona a sacar fotos de los productos, de los zapatos, y colgarlo en una página muy simple. Hoy cualquiera puede hacer una página, cualquiera puede hacer una app, ¿sí? Y empezó a testear el interés del usuario. Y no solo testeó que había mercado para eso, porque había gente que le interesaba, sino testeó que había otras complejidades. ¿Cómo hacemos con las devoluciones? ¿Cómo lo cobro? Testeó un montón de cosas que se fue dando cuenta solo por haber hecho ese pequeño prototipo. Pero lo primero que se dio cuenta es que había interés en eso. Y a partir de eso empezó a desarrollar, ¿sí? Zappos después fue comprado por Amazon también. Uno de los ejemplos de empresas que alcanzaron más de 1 billón en un tiempo rapidísimo. Y de vuelta, factor común, la tecnología, ¿sí? Si ven ahí, fue apalancarse la tecnología para llegar a muchísima gente. Como esto hubo un montón de empresas, .com, que montaron grandes emprendimientos y fracasaron. Fracasaron porque no estaban cubriendo alguna necesidad del usuario y les costó muy caro fracasar, ¿sí? Darse cuenta de eso en un momento después de haber construido todo un gran monstruo. Seguramente el producto era de mucho más calidad y estaban mucho más conformes al momento de salir que un experimento con algunas fotos mal colgadas, ¿sí? Pero bueno, se equivocó y se equivocó rápido y eso te da tiempo de levantarte, aprender, probar, levantarte, aprender, probar, ¿sí? Y si ven en los casos que fuimos contando durante la mañana, van a ver que hay muchas cosas que están. Y les resumimos, algo que nos parece a nosotros interesante compartir es algunos mindset, ¿sí? que resumen un poco esto que charlamos. Y son 8. La empatía, ¿sí? Ponerse en los pies del otro, de vuelta, el diseño centrado en el usuario. Buscar problemas, saber hacerse las preguntas correctas más de tratar de encontrar las respuestas únicas, ¿sí? Ver dónde están las oportunidades. Tomar riesgos. Muchas veces las mejores prácticas son enemigos de todas estas disrupciones que vimos. Seguir las mejores prácticas a veces puede ser peligroso,
¿sí? Y hoy el statu quo es por lo menos arriesgado. Y las mejores prácticas muchas veces lo que hacen es perpetuar eso haciéndolo un poquito mejor, pero perpetuándolo. Mientras que en otro lado, ya no solo en Silicon Valley, tal vez en Mumbai, tal vez acá en Uruguay, tal vez en Argentina, estén 5 locos en un departamento y te van a disrumpir una empresa tal vez de 20 años. Eso antes no pasaba, hoy es posible. El network, o sea, la conexión que tenemos entre nosotros, ¿sí? Cuánto generamos contactos, cuánto nos apalancamos en el otro, observar, ver relaciones donde otros no los ven. Yo venía hoy siempre me llama la atención, es una pavada, ¿no? Pero la valija con rueditas, valija que existió hace 1000 años, la rueda, y alguien vio ahí, valija con rueditas. Y es una innovación tremenda. ¿Y cómo? La ruedita existía, la valija también. Sí, pero no estaban juntas. Entonces, esas cosas es observar necesidades, ver relaciones causales donde otros tal vez no la ven. Creadores, y esto es súper importante, el 5%, no sé, podría ser el 6, podría ser el 4, no les tiro un número. El 5% es la idea. ¿Sí? Yo cuando estudiaba en la facultad me decían, la matemática es 5% inspiración, 95% transpiración. Y esto es parecido. Ideas hay un montón, hay por todos lados. Bajarlas y que sean una realidad y que le cambien la vida a la gente es otra cosa. ¿Sí? Y eso lleva 3 cosas. Hacer, hacer y hacer. Después resilientes. Eso es también un tema clave. Tolerancia a la frustración. Si yo voy y te pregunto, ¿qué tal te está pareciendo esto? Tengo que estar abierto a que vos me digas, mira, no me gustó. Si te pregunto, ¿qué tal te parece esto? Para que vos me digas, buenísimo, sos un genio. Y me va a ayudar poco. ¿Sí? Pero tengo que estar abierto a decir, bueno, está bien, me equivoqué, ¿cuál es el problema? No es mi ego. Listo, lo que planteé era una hipótesis incorrecta, la voy a refinar. Y eso es muchísimo más valioso que las grandes ideas. Nosotros estamos muy acostumbrados, hay un concepto muy interesante que se llama Growth Mindset, que también lo pueden buscar, que es la capacidad que tiene cierta gente de no compararse con sus supuestas capacidades. Si nosotros pensamos que, o muchos pensamos o nos educaron con que tenemos una cantidad de talento o de inteligencia fija y vamos a llegar a nuestro máximo. Y equivocarnos va contra nuestro ego. Equivocarnos está diciendo, uy, no eras tan bueno como te pensabas, no eras tan inteligente como te pensabas. ¿Sí? En cambio, Growth Mindset es estar aprendiendo constantemente y saber que la comparación no es ni con el otro, ¿sí? Ni con lo que supuestamente es tu talento, sino con lo que podés lograr. Y cada feedback es un aprendizaje. Y la última es la reflexión. La reflexión es la capacidad humana por excelencia. Es poder autoevaluarse. ¿Sí? Es una capacidad que tenemos los seres humanos que pensamos como pensamos. Nos pensamos a nosotros mismos. Como seres pensantes nos repensamos. Esa capacidad que tenemos de reflexión sobre lo que hicimos y el aprendizaje es clave para desarrollarnos como personas, para desarrollar proyectos, y vemos que está presente en todos los ejemplos que vimos. ¿Sí? El aprendizaje es eso.